Bienvenidos un día más al Enviado. Seguimos con la obra de JJ Benítez, Caballo de Troya, parte 1, Jerusalén. Vamos a hacer un pequeño balance hasta ahora de lo que hemos leído. Bueno, pues en sí, el libro trata del viaje en el tiempo de dos altos mandos norteamericanos desde 1974 hasta la época de Jesús de Nazaret. 1970 y tantos años de salto en el tiempo. Tenemos a JJ Benítez, que estando en un programa de televisión recibe una llamada de un misterioso hombre llamado el Mayor, que le comenta que le tiene que dar una información confidencial. Han llegado a quedar en un punto, se han conocido, se han dado un apartado de correos y más o menos hasta ahí es donde hemos leído. Vamos a proseguir un poco más. Yucatán. A mi regreso a España, y por espacio de varios meses, el Mayor y yo cruzamos una serie de cartas. Por aquellas fechas, mis actividades en la investigación OVNI habían alcanzado ya un volumen y una penetración lo suficientemente destacados como para atentar a los diversos servicios de inteligencia que actúan en mi país. Era entonces consciente, y lo soy también ahora, de que mi teléfono se hallaba intervenido y de que en muy contadas ocasiones, dada la naturaleza de algunas de esas indagaciones, los sutiles agentes de estos departamentos, civiles y militares, de información, habían seguido muy de cerca mis correrías y mis entrevistas. Lo que nunca supieron estos sabuesos, eso espero al menos, es que, en previsión de mi correspondencia, pudiera ser interceptada. Yo había alquilado un determinado apartado de correos, aprovechando para ello la complicidad de un buen amigo, que figuró siempre como legítimo usuario de dicho apartado postal. Esta argucia me ha permitido desviar el canal oficial a aquellas cartas, documentos e informaciones en general que deseaba aislar de la malsana curiosidad de los mencionados agentes secretos. Naturalmente, por lo que pudiera pasar, y dada la antigua profesión y la nacionalidad del Mayor, sus misivas, y la nacionalidad del Mayor y sus misivas, siguieron siempre este conducto confidencial. Ni siquiera Raquel, mi mujer, supo de la existencia de este nuevo amigo ni de mis sucesivos contactos con él. Nos comenta que él tenía un apartado de correos secreto, donde las informaciones que le iban llegando, y sobre todo las del Mayor, pues estaban a nombre incluso de otra persona, para que la gente de inteligencia no se lo pudiera interceptar. Por otra parte, aunque las cartas del Mayor hubieran caído en manos de los servicios de inteligencia, dudo mucho que el contenido de las mismas pudiera llamarles la atención. Por más que presioné, jamás logré que deslizara una sola pista sobre la información que decía poseer. Sus amables escritos iban enfocados siempre hacia un más intenso y extenso conocimiento de mi forma de pensar, de mis inquietudes y especialmente de mis pasos e investigaciones en torno a la pasión y muerte de Cristo. Recuerdo que en una de sus cartas estuvo dedicada por entero a interrogarme sobre la última parte de mi libro El Enviado, y nombre de este canal. Al parecer, mi supuesta entrevista con Jesús de Nazaret, que cierra dicha obra, le causó un especial impacto y llegó el otoño de 1980. En honor a la verdad, mis esperanzas de obtener algún indicio sobre el impenetrable secreto del Mayor se habían ido debilitando. Hubo momentos difíciles en los que las dudas me saltaron con gran virulencia. Creo que mi escaso entusiasmo hubiera terminado por apagarse de no haber recibido aquella lacónica carta, casi telegráfica, en la que mi amigo me rogaba que lo dejara todo y volara hasta la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Durante varios días, no voy a negarlo, me debatí en una angustiosa zozobra. ¿Qué debía hacer? ¿Es que el Mayor se había decidido a hablarme con claridad? Tentado, estuve de escribir una vez más y pedirle explicaciones, pero algo me detuvo. Yo intuía que aquella podía ser otra prueba, quizá la definitiva. Al fin, tomé la decisión de volar a América e inicié un sinfín de gestiones para tratar de subvencionar en todo o en parte el costoso viaje.
En contra de lo que muchos puedan pensar, mis recursos económicos son siempre escasos, y aquel súbito salto al otro lado del Atlántico terminó por desnivelarlos. Providencialmente, mi amigo y editor, José Manuel Lara, aceptó la idea de presentar mis últimos libros en América, y con esta excusa aterricé en Bogotá. Aquel rodeo, aunque retrasó algunos días mi entrevista con el mayor, se me antojó sumamente prudencial. No estaba dispuesto a conceder el menor respiro a los servicios de inteligencia, y así se lo anuncié a mi amigo en una carta que me predeció y en la que, por supuesto, le enseñaba el día y el vuelo en el que esperaba tomar tierra en Mérida. Bueno, hasta aquí comenta que aprovechó su editorial para poder viajar a Mérida, al otro lado del Atlántico, para poder reunirse con el mayor, con la excusa de presentar unos libros allí, porque no andaba muy bien de dinero. ¿Vale? Al concluir mis obligaciones en Colombia, me las ingenié para cancelar mis compromisos en Caracas, volando en el más riguroso incógnito vía Belmopán hasta Yucatán. Al cruzar la aduana, y antes de que tuviera tiempo de buscar al mayor, me di de manos a boca con un cartel en el que había sido escrito mi primer apellido. El escandaloso cartón era sostenido por un hombre recio, de espeso bigote negro y tez bronceada. Al presentarme, se identificó como Laurencio Rodarte, al servicio del mayor. Él no ha podido venir a recibirle. Se excusó mientras pugnaba por hacerse con mi maleta. Si no le importa, yo le conduciré hasta él. Eso es lo que le comenta Laurencio a la llegada al aeropuerto. El mayor no ha podido ir y él va en su nombre. Mi instinto me hizo desconfiar y antes de abandonar el aeropuerto traté de averiguar qué papel jugaba aquel individuo y por qué razón no había acudido el mayor. Laurencio debió captar mi recelo y soltando la maleta resumió: el mayor está enfermo. ¿Dónde se encuentra? Lo siento, pero no estoy autorizado para decírselo. Él me ha enviado a recogerle y... Miré a Laurencio, le interrumpí tratando de calmar mis nervios. No tengo nada contra usted. Es más, le agradezco que haya venido a recibirme, pero si usted me dice dónde está el mayor, yo iré por mis propios medios. El hombre dudó. Es que mis órdenes... No se preocupe. Dígame dónde me espera el mayor y yo iré a su encuentro. El tono de mi voz era tan firme que Laurencio terminó por encogerse de hombros y preguntó de mala gana: ¿conoce Chichen Itza? Sí. El mayor me ordenó que le llevara hasta el cenote sagrado. Laurencio señaló mi reloj y puntualizó: usted deberá estar allí a las 4. Y dando media vuelta, se encaminó a la puerta de salida. Consulté la hora local y comprobé que tenía 2 horas escasas para llegar hasta el pozo sagrado de los mayas. Yo había visitado en otras oportunidades el recinto arqueológico de la recóndita población de Chichen Itza, al este de Mérida, y en plena selva de la península de Yucatán. Conocía también los 2 famosos cenotes, el sagrado y el profano, situados a la corta distancia de la ciudad, y que según los arqueólogos pudieron ser utilizados por los antiguos mayas como depósitos naturales de agua, y en el caso del cenote sagrado como centro religioso en el que se practicaban sacrificios humanos. Al ver alejarse el Toyota negro que conducía a Laurencio, me concedí un respiro, tratando de poner en orden mis ideas. Por supuesto, no tardé en reprocharme aquella seca y radical actitud mía para con el emisario del mayor, en especial a la hora de regatear con los taxistas que montaban guardia al pie del aeropuerto. Después de no pocos tiros de floja, uno de los choferes aceptó llevarme por 850 pesos. Y a eso de las 2 de la tarde, sin probar bocado y con la ropa empapada en el sudor, el taxi enfiló la ruta número 180, en dirección a Chichen. Bueno, pues aquí nos comenta un poco que al final prefiere él hacer el camino y no con Laurencio, que es el hombre que ha enviado el mayor a recogerlo. Que regatea con los taxistas y que, bueno, imaginaros el calor que tiene que hacer allí en México, al final se sube un taxi y va en dirección a los cenotes. Tal y como había prometido el taxista, cubrió los 120 kilómetros que separan Mérida de Chichen Itzá en poco más de hora y media.
Tras una vertiginosa ducha en el hotel de la villa arqueológica, me dirigí al lugar elegido por el mayor. A las 4 en punto. A paso ligero y con el corazón en la boca, dejé atrás la impresionante pirámide de Kukulcán y la plataforma de Venus, adentrándome en la llamada Vía Sagrada, que muere precisamente en un cenote u olla de casi 60 metros de diámetro y 40 de profundidad. Antes de alcanzar el filo del pozo sagrado, distinguí a dos personas sentadas al pie de una frondosa acacia de florecillas rosadas. Al verme, una de ellas se incorporó. Era Laurencio. Reduje el paso y mientras me aproximaba sentí una incontenible oleada de vergüenza. Una vez más me había equivocado. Él prefirió irse en taxi y Laurencio fue directamente al punto de encuentro. Pero como él no quería ir con Laurencio, pues Laurencio lo esperaba allí. Por eso estaba tan avergonzado, porque sintió ser mal educado con el hombre. Pero aquel sentimiento se esfumó a la vista de la segunda persona. Quedé atónito. Era el mayor, pero con 20 años más de lo que aparentaba cuando lo conocí en Villahermosa. Permaneció sentado, es decir, estaba muy deteriorado el hombre cuando lo volvió a ver. Permaneció sentado sobre la plataforma de piedra del viejo altar de los sacrificios, observándome con una mezcla de incredulidad y emoción. Lentamente, en silencio, dejé resbalar la bolsa de las cámaras, al tiempo que Laurencio le ayudaba a incorporarse. El mayor extendió entonces sus largos brazos y sin saber por qué, dejándome arrastrar por mi corazón, nos abrazamos. Querido amigo, susurró el anciano, querido amigo. Sus penetrantes ojos, ahora hundidos en un rostro cadavérico, se habían humedecido. Algo muy grave. En efecto, había mimado su antigua y gallarda figura. Su cuerpo parecía encorvado y reducido a un manojo de huesos. Bajo una piel reseca y salpicada por corros marrones de melanina. Una barba blanca y descuidada marcaban aún más su decadencia. Intenté esbozar una disculpa, estrechando la mano de Laurencio, pero este, sin perder la sonrisa, me rogó que olvidara el incidente del aeropuerto. El mayor, apoyándose en mi hombro, me sugirió que caminásemos un poco hasta el prado que rodea a la pirámide de Kukulcán. Con paso vacilante y un sinfín de altos en el camino, fuimos aproximándonos al castillo o pirámide de la serpiente emplumada. Así, en aquella primera jornada en Chichen Itza, supe de labios del propio mayor que su fin estaba próximo y que, en contra de lo que pudiera imaginar, su muerte fijaría precisamente el comienzo de mi labor. Supe también que, tal y como me había insinuado en otras ocasiones, su enfermedad era consecuencia de un fallo no previsto en un proyecto secreto llevado a cabo años atrás, cuando él todavía pertenecía a las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Cuando le interrogué sobre dicho proyecto, sospechando que podía guardar una estrecha relación con la información que había prometido darme, el mayor me rogó que siguiera siendo paciente y que esperase un poco más. Durante 2 días, mi vida transcurrió prácticamente en la pequeña casita de una planta a las afueras de Chinchén y muy próxima a las grutas de Balancachén, en la carretera que discurre en dirección a la Valladolid Maya. Allí Laurencio y su mujer venían cuidando a mi amigo desde hacía 6 años. Ni qué decir tiene que aproveché aquella magnífica oportunidad para bucear en la medida de lo posible en el pasado y en la intensidad del mayor. Sin embargo, mis pesquisas entre las diversas autoridades policiales y las gentes de Chinchén no fueron todo lo fructíferas que yo hubiera deseado. Por un mínimo de delicadeza, hacia mi amigo y porque había empezado a estimarle. Al margen incluso de la prometida información, opté por suspender los tímidos y disimulados sondeos. Cada vez que me lanzaba a la operación de rastreo, un sentimiento de repugnancia hacia mí mismo terminaba por embriagarme. Se refiere a que como estaba allí con ellos, no quería abusar de la confianza, ni investigar de más, ni preguntar de más en las gentes que había allí, ya que estaba, pues eso, con este amigo alojado y encima enfermo, su amigo, el mayor.
Era como si estuviera traicionándole. Decidí cortar tales maniobras, prometiéndome a mí mismo que sería implacable si llegaba el caso de, de que la supuesta información secreta acabara por fin en mi poder. Sin embargo, y gracias a aquellas primeras averiguaciones, confirmé como positivos algunos de los datos que el mayor me había facilitado sobre su persona. Era efectivamente de nacionalidad norteamericana. Su pasaporte aparecía en regla y había pertenecido a la USAF. Se cercioró de que ese hombre no era un farsante, sino que realmente había sido un alto mando retirado. Aunque él quizá no lo supo nunca, antes de regresar a España yo sabía ya su verdadera identidad, así como otros pequeños detalles sobre su limpia y apacible vida en Yucatán. Todo esto, como es lógico, me tranquilizó e hizo crecer mi curiosidad e interés por esa información de la que tanto me había hablado el mayor. Antes de partir, al anunciarle al exoficial mi intención de volver a mi país, les puse con toda claridad mi inquietud ante su deteriorado estado de salud y las no menos inquietantes circunstancias, al menos para mí, de no haber obtenido ni la más mínima pista sobre el celoso secreto que decía tener. El mayor rogó a Laurencio que le acercara un sobre blanco que descansaba en uno de los anaqueles de la alacena del pequeño salón donde conversábamos. Con gesto grave, lo puso en mis manos y comentó: aquí tienes la primera entrega, el resto llegará a tu poder cuando yo muera. Examiné el sobre con un cierto nerviosismo. Está cerrado, apunté. ¿Puedo abrirlo? Te suplicaría que lo hicieses lejos de aquí, quizá en el avión. Mientras lo guardaba, entre las hojas de mi pasaporte, mi amigo adoptó un tono más relajado. Gracias. Es preciso que comprendas que tu búsqueda empieza ahora. ¿Mi búsqueda? ¿Pero de qué? El mayor no respondió a mis preguntas. Solo te pido que sigas creyendo en mí y que empeñes todo tu corazón a descifrar la clave que te conducirá a mi legado. Sigo sin comprender. No importa. Ahora, antes de que nos abandones, tienes que prometerme algo. El mayor se puso en pie y yo hice lo mismo. En un extremo de la estancia, Laurencio asistía a la escena con su proverbial mutismo. Prométeme, me anunció el anciano al tiempo que levantaba su mano derecha, que ocurra lo que ocurra jamás revelarás mi identidad. A pesar de mi creciente confusión, levanté también mi mano derecha y se lo prometí con toda la solemnidad que fui capaz. Gracias. Otra vez, murmuró el mayor mientras se dejaba caer lentamente sobre la silla. Que él te bendiga, y añadió, sé que lo harás. Bueno, hasta este punto, digamos, en que por fin ya se va desvelando, por lo menos la primera parte de esa información tan secreta que le tiene que dar el mayor a Juan José Benítez. Le da un sobre y le pide que por favor no lo abra allí, sino que lo abra lejos de donde ellos dos están. Y le dice quién es realmente, pero le hace prometer que nunca va a revelar su identidad. Por eso, en todo el libro se conoce como el mayor y luego le pondremos otro nombre más hacia adelante. Juan José Benítez coge el sobre, se despide, pero hay que tener en cuenta que el mayor está a punto de morir. España, volamos hacia España de nuevo. Aquella fue la segunda y última vez que vi con vida al mayor. Al regresar a España, y mientras mi avión sobrevolaba los cráteres de Popocatépetl, tomé en mis manos el misterioso sobre que me había dado el norteamericano. Lo palpé lentamente y con sorpresa adiviné algo duro en su interior. La curiosidad difícil contenida durante aquellos días se desbordó y procedí a abrirlo con todo el cuidado del que fui capaz. Al asomarme a su interior, la decepción estuvo a punto de provocarme un paro cardíaco. Estaba vacío, o mejor dicho, casi vacío. Minuciosamente pegada a las paredes del sobre, mediante una transparente tira de cinta adhesiva, había una llave. La arranqué sin poder contener mi desencanto y la fui pasando de una a otra mano sin saber qué pensar. Procuré tranquilizarme, engañándome a mí mismo con los más dispares argumentos. Pero la verdad, desnuda y fría, seguía allí, frente a mí, en forma de llave,
Para colmo, aquella pieza de 4 centímetros escasos de longitud no presentaba un solo signo o inscripción que permitiera algún tipo de identificación. Había sido usada, eso estaba claro, pero ¿dónde? Durante horas me debatí entre mil conjeturas, mezclando lo poco que había adelantado el mayor con su laberinto de especulaciones y fantasías propias, al resultado final. El resultado final fue un serio dolor de cabeza. Aquí tienes la primera entrega. ¿Qué misterio encerraba aquella frase? Y sobre todo, ¿en qué podría consistir el resto? El resto llegará a tu poder cuando yo muera. Lo único claro, o medianamente claro, de todo aquel embrollo, era que la información en cuestión, o lo que fuera, debía de guardar alguna relación con aquella llave. Pero, ¿cuál? Era absolutamente necesario esperar, a no ser que quisiera volverme loco, y eso es lo que hice, aguardar pacientemente. Durante la primavera y el verano de 1981, las cartas del mayor fueron distanciándose cada vez más en el tiempo. Finalmente, hacia el mes de julio, y con la consiguiente alarma por mi parte, el fiel Laurencio fue el encargado de responder a mis escritos. El mayor me decía en una de sus últimas misivas: he entrado en un profundo estado de postración, apenas sí puedo hablar. Aquellas letras auguraban un rápido y fatal desenlace. Mentalmente incluso me preparé para un nuevo y posterior viaje a Yucatán. Por cierto, por encima de mi innegable y sostenido interés, llamémosle periodístico, había prevalecido, gracias a Dios, un arraigado afecto hacia aquel anciano prematuro. Bien sabe Dios que hubiera deseado estar junto a él en el momento de su muerte, pero el destino nos reservaba otro papel en esta desconcertante historia. Bueno, se siguen carteando Juan José y el mayor, pero llega un momento en que este señor, más adelante lo veremos, tiene un envejecimiento precoz. En muy poco tiempo se deteriora mucho, es lo que comentan. Y las últimas cartas, la última carta se la responde Laurencio. Él ya dice que no va a poder, que está postrado y que le cuesta casi hablar. Fue casualidad, sinceramente, ya no sé qué pensar. El caso es que aquel 7 de septiembre de 1981, fecha de mi cumpleaños, llegó a mi poder una nueva carta procedente de Chichen Itza. En unas lacónicas frases, Laurencio me anunciaba lo siguiente: tengo el doloroso deber de comunicarle que nuestro común hermano, el mayor, falleció el pasado 28 de agosto. Siguiendo sus instrucciones, le adjunto un sobre que solo usted deberá abrir. Tenemos una llave que le dan un sobre en el último viaje que se ven, y luego, en la carta en la que Laurencio le dice que el mayor ha muerto, le adjunta otro sobre. Aunque la noticia no me cogió por sorpresa, debo confesar que la desaparición de mi amigo me sumió durante varios días en una singular melancolía, comparable quizá con la tristeza que me produjo un año después el fallecimiento de otro entrañable maestro y amigo, Manuel Osuna. Aquella misma tarde del 7 de septiembre, con el ánimo encogido, conduje mi automóvil hasta los acantilados de Punta Galea y allí, frente al azul y manso Cantábrico, recé por el mayor. Allí mismo, en medio de la soledad, quebré el lacre que protegía el sobre y extraje su contenido. Curiosamente, en contra de lo que yo mismo hubiera imaginado semanas atrás, en aquellos instantes, mi alocada curiosidad y el desenfrenado interés por el desentrañar el misterio del mayor pasaron a un segundo plano. Durante más de 2 horas, la ansiada segunda entrega permaneció casi olvidada sobre el asiento contiguo de mi coche. Verdaderamente yo había estimado a aquel anciano, pero al fin, como digo, se impulsó la curiosidad. El sobre contenía 2 grandes hojas de papel recio y cuadriculado. Reconocí de inmediato la letra puntiaguda del mayor. Uno de los folios era una carta escrita por ambas carillas. Estaba fechada en el mes de agosto de 1980. Eso significa, por pura deducción, que el mayor había tomado la decisión de confiarle su secreto poco después de mi primer encuentro con él, ocurrido el 18 de abril del 80. O sea, nada más conocerlo, el mayor ya decidió que iba a ser Juan José Benítez al que le iba a confesar este secreto que más adelante conoceremos. La carta que apareció firmada
con sus nombres y apellidos, era en realidad una postrera recomendación para que procurara mantenerme en el camino de la honradez y del amor hacia mis semejantes. En el último párrafo, y casi de pasada, el mayor hacía referencia a la famosa segunda entrega y explicándome que para llegar a la información que tanto deseaba debería primero descifrar la clave que me juntaba en la otra hoja. Por último, y con un tosco pero llamativo subrayado, me rogaba que hiciera un buen uso de dicha información. Y la carta dice: mi deseo es que con ellas puedas llevar un poco más de paz a cuantos, como tú y como yo, estábamos empeñados en la búsqueda de la verdad. El segundo papel, igualmente, manuscrito por el mayor, presentaba un total de 5 frases en inglés, que a primera vista resultaban absurdas e incongruentes. He aquí la traducción. Estas son las pistas para encontrar la información, ¿vale? El centinela que vela ante la tumba te revelará el ritual de Arlington. Llave y ritual conducen a Benjamín. Abre tus ojos ante John Fisher Kennedy. El hermano duerme en 44-W. La sombra del níspero le cubre al atardecer. Pasado y futuro son mi legado. Vamos a hacer un parón hasta aquí. En la primera entrega, en el primer vídeo que os hice de este libro, si os dais cuenta, Juan José Benítez está en un cementerio, en Arlington, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tenemos un salto en el tiempo. En la primera hoja de este primer libro, él está en el cementerio de Arlington porque estas pistas lo han llevado ahí. A partir de ahí nos empieza a contar el libro la historia de cómo ellos dos se conocen. Ahora hemos llegado al punto en el cual ya tenemos las pistas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a dejarlo por aquí, en esta segunda entrega. El mayor ha muerto. Tenemos las pistas, tenemos una llave y tenemos que encontrar esa información, la cual nos va a revelar el viaje en el tiempo, cómo fue, con datos y señales, con pelos y señales, el viaje en el tiempo hacia la época de Jesús de Nazaret. Si te ha gustado, si te intriga la historia, no olvides suscribirte para no perderte ninguna entrega. Un abrazo de vuestro amigo El Enviado.